Carros OK, el magazine automotriz, llega para hacerte ganar dinero fácil y rápido. Con tu dato vale, compra, vende, tasa, valoriza tu vehículo e inmueble. Rápido, fácil y 100% seguro. Para chicas de todas las edades, tenías que ser mujer. Porque sabemos de carros, te ayudamos a elegir la marca y el modelo correcto que te ayude a perder menos por depreciación. Todo esto y más en Carros OK, el magazine automotriz, con la conducción de Mili Barba y Juan Tábara Valladares. Juan Tábara de Carros OK. Hoy día en Carros OK en la radio vamos a referirnos al Toyota Corolla. El Toyota Corolla es el vehículo del segmento C fabricado por Toyota, el fabricante japonés, que desde 1966 se ha impuesto a nivel global. Más o menos hasta el año 2019, cuando se hizo la verificación del nivel de ventas que se había vendido, ya había superado los 50 millones de unidades vendidas. Cuando cumplió 50 años de su aparición, esta versión ya había superado los 44 millones, es decir, desde el año 66, 76, 86, 96, 2006, 2016 ya estaba encima de los 44 millones de unidades vendidas en todo el mundo. Es así que en 1997 el Toyota Corolla se convierte en el automóvil más vendido del mundo, desplazando en el sitial que se encontraba en ese momento al Volkswagen Escarabajo, un vehículo que también se había vendido muy fuerte. El Toyota Corolla se ha desarrollado en 12 generaciones, es decir, en 12 versiones. La primera generación, conocida como la serie 10, se fabricó en 1966 y llegó hasta 1970. La segunda generación, conocida como la serie 20, desde 1970 a 1974. La tercera generación, aquí hay varias series. Está la serie 30, la 40, la 50 y la 60. Esta versión se extendió desde 1974 hasta 1980. La cuarta generación o serie 70, fabricada entre 1980 y 1984. La quinta generación, serie 80, entre 1984 y 1987. Luego la quinta generación, la sexta generación, la serie 90, entre 1988 y 1992. La séptima generación, serie 100, fabricada entre 1993 y 1997. La octava, serie 110, entre 1998 y el año 2002. La novena generación, conocida como la serie 120, fabricada en el 2003 hasta el año 2008. La décima generación o serie 140 y 150, esta serie llegaron hasta el año 2012, desde el año 2009 que se empezó a fabricar. La undécima generación, conocidas como las series E160 y E170, arrancaron su fabricación en el año 2013 hasta el 2019. Y la duodécima generación, o conocida como serie E210, fabricada entre el 2019 hasta esta fecha. En estas versiones está la versión hatchback, la versión station wagon y la Touring Sport, así también como una carrocería sedán y luego una SUV o SUV chica, Sport Utility Vehicle,
o la Cross, que son las versiones ya actualizadas. Así que si tú tienes un Toyota Corolla, siéntete, digamos, muy contento de saber que está subido en uno de los vehículos más vendidos en el mundo. En Carros OK, gracias a nuestro programa Tu Dato Vale, nos vienen pidiendo muchísimos vehículos y entre ellos nos piden este Toyota Corolla. Si tú tienes algún Toyota Corolla fabricado en cualquiera de los años, nos piden, por ejemplo, las versiones antiguas desde el año 96, 97, 98 en adelante. Si tú tienes este vehículo, la gente lo busca porque tiene razón de ser de que lo busquen. La gente lo busca porque es un vehículo muy bueno. Toyota Corolla nunca tuvo ningún problema. Creo que en algún programa mencioné que yo particularmente tuve uno y no le hice nada más que cambiarle los horrines a los inyectores, porque con 120,000 kilómetros más o menos que lo vendí, el vehículo nunca me falló. Y nunca tuve problemas con ese carro. Toyota fabrica muy buenos vehículos. Lamentablemente, por competir a veces, las configuraciones no han sido las correctas para el mercado nacional peruano, porque debió implementarse vehículos con una seguridad activa y pasiva muy buena desde sus inicios. A Perú llegaron vehículos siempre con poca configuración activa y pasiva. Ya después de hacer mucha presión, Carros OK ha logrado felizmente que algunas de las marcas o una gran mayoría de las marcas ya reconfiguren mejor sus vehículos. Y lo que estamos viendo ahora en el mercado nacional peruano es que la mayoría de los vehículos por lo menos ya traen 2 bolsas de aire, cuando debieran traer ya 4 o 6 bolsas de aire. El Toyota Corolla, como el Toyota Tercel y otras versiones de Toyota, venían, por ejemplo, con discos adelante y tambores atrás, que los tambores ya son tecnología muy antigua, muy atrasada, que ustedes ya no deben comprar ese tipo de vehículos. Pero si encuentran pues uno en la calle del año 96, 97, unos son más antiguos, se van a dar cuenta ustedes que todos tienen tambores atrás, porque así fue la configuración de este tipo de vehículos. Ya las versiones modernas ya no tienen esa configuración y ahora vienen con una configuración mucho más alta, que debió ser, repito, desde sus inicios. Pero en fin, el Toyota Corolla es un excelente vehículo y si ustedes tienen alguno para vender, en Carros OK lo necesitamos, porque nos faltan carros para vender. Pueden ustedes entrar a nuestro sitio web, a carrosok.com, simplemente le ponen Carros OK y ya están dentro y ahí pueden ustedes contactarnos a través de cualquiera de las redes sociales que ustedes manejen. El WhatsApp se ha hecho muy popular a través del WhatsApp 998 24 39 23. Ustedes nos pueden ubicar para darles respuesta en forma inmediata. Si tienen ustedes algún vehículo que quieran vender de la marca japonesa Toyota, específicamente en este caso del Toyota Corolla. Necesitamos también Toyotas Coronas. El Toyota Corona es un muy buen carro. También vamos a hablar de esta versión de Toyota Corona en otro programa que desarrolle. Y nos piden bastante el Toyota Corona también. Pero si ustedes tienen Toyotas Corolla, repito, los necesitamos. El Toyota Corolla tiene varios competidores, muy fuertes competidores, pero no han logrado desplazarlo realmente. Tiene similares, por ejemplo, como su categoría, como el Citroën C4,
el DS4, que es una categoría que se abrió prácticamente de Citroën para manejarlo de manera particular como marca. La marca DS4, repito, se hizo aparte del grupo de modelos que fabrica esta francesa automotriz Citroën. Y compite también, por ejemplo, con el Ford Tipo, con el Ford Focus. El Ford Focus es un muy buen carro, con el Honda Civic. En algún momento vamos a tocar un programa para hablar también del Honda Civic. Con el Hyundai Elantra, que realmente ha mejorado muchísimo en cuanto a prestaciones se refiere. También con el Mazda 3. El Mazda 3 es un vehículo muy bien construido. Luego también hay el Mazda Speed 3, con el Mitsubishi Lancer, por ejemplo, también, que se desarrolló con motores 1.6 y motores 2.0. Luego compite con el Peugeot 308. El 308 es un muy bonito carro, tiene muy buena configuración en seguridad y tiene muy buena potencia. El Renault Megane también es un vehículo que compite con este ícono de la marca japonesa Toyota. Luego el Subaru Impreza tiene muy buen motor, es un motor boxer, el que impulsa a todos los modelos de Subaru, y es un excelente motor realmente. Luego compite también con el Volkswagen Golf. El Volkswagen Golf es uno de los vehículos que tiene también mucha aceptación a nivel global, que a diferencia, por ejemplo, del Toyota Corolla, no ha sido renovado en su estructura estética tanto como se ha renovado el Toyota Corolla. De repente eso es lo que ha hecho que el Volkswagen Golf se mantenga también en el tiempo como un vehículo de muy buena aceptación. En el siguiente segmento, amigos, voy a regresar para tocar las generaciones de este ícono de la marca japonesa Toyota. Toyota Corolla, el vehículo más vendido en el mundo. Regreso en unos momentos. Suscríbanse a nuestro canal de videos porque vamos a seguir presentando novedades de todos los vehículos que nos gusta hablar de carros, y vamos a seguir hablando de un montón de modelos. Tenemos aquí para rato con ustedes para hablar de carros, así que regreso en un momento. Mientras tanto, váyanse suscribiéndose. Carros OK en la radio. Llega con el auspicio de Efecto Ambiental Responsabilidad Global. Olive Corp, integrante del grupo ganador Mejor Olivo París 2021. Jimena Tábara, Headhunter de todas, la mejor. Porque nos faltan carros para vender. Crea y administra tu cuenta en la tienda de Carros OK para comprar, vender, tasar, valorizar tu vehículo e inmueble, recibir asesoría para elegir el modelo y la marca que se desprecie menos y publicar tus productos y servicios. Rápido, fácil, 100% seguro. Te esperamos en todas nuestras redes sociales. Contáctanos al 998 24 39 23. Hola amigos, ya estoy de regreso en este segundo segmento para seguir hablando del Toyota Corolla. La gente que me escucha siempre en los videos que desarrollo, de repente se va a dar cuenta de que mi voz está algo mal. Estoy realmente resfriado, pero me gusta hablar de vehículos y no quise dejar pasar de hacer este programa de Carros OK en la radio hoy día. El Toyota Corolla en la primera generación, conocido como el Serie 10,
se conoció con el nombre de Corolla como tal. Se lanzó en Japón en octubre de 1966. Hay mucha gente que de repente recuerde al Datsun, la marca Datsun, que luego se convirtió en Nissan. Ese vehículo tuvo un modelo, el Datsun 1000, fue su primer competidor o principal competidor del Toyota Corolla. El Datsun 1000 venía, ese fue su primer competidor. El Toyota Corolla venía en carrocería de 2 puertas, en carrocería sedán, coupé y familiar, o en 4 puertas sedán. El motor del Toyota Corolla inicialmente se pensó desarrollarlo con un motor 1000 centímetros cúbicos como traía el Toyota Starlet, pero lo cambiaron a un L4 de 8 válvulas con carburador de 1077 centímetros cúbicos, es decir, casi 1100 centímetros cúbicos, que entregaba 60 caballos de potencia, y había otra versión de 1166 centímetros cúbicos o casi 1200 centímetros, ¿no? Equipado con un motor de 65 caballos. Ya para agosto del año 69 llegó a sufrir, estos 2 motores llegaron a sufrir una repotenciación, donde se le pusieron 13 HP más a cada una de estas versiones. Las transmisiones eran de 4 velocidades, las transmisiones en esa época casi todas eran manuales, y en algunos casos pues automáticas, como en este Toyota Corolla, que su caja automática era de 2 velocidades nada más. No, se ensamblaba en Japón y en Australia, y la longitud era de 3 metros 85, 8, o sea, casi 3 metros 86 de largo. De ancho tenía 1 metro 49, 1, y alto 1 metro 37, 9, y una distancia entre ejes de 2 metros 28, 6, es decir, la distancia entre ejes no eran tan amplias como ahora vemos en la mayoría de los vehículos, que están encima de los 250, 260, que permiten un mejor espacio interior realmente, ¿no? Luego la serie 20, que representaba la segunda generación, fabricada entre 1970 y 1974. Toyota lo presentó en 1970. Le hizo una estilización al modelo, y ya le puso motores más grandes y una carrocería un poco más larga con 10 centímetros más. La mayoría de sus vehículos de esta versión se detuvieron en julio de 1974, pero el modelo que quedó prácticamente vigente comercializándose en Japón fue el KE26. Luego ya salieron las series 30, ¿no? Esta versión de Toyota Corolla tenía de largo 3 metros 94, 5, de ancho 1 metro 56 y de alto 1 metro 34, 6. La distancia entre ejes ya había crecido, consecuencia de que la carrocería se amplió, como en este caso había comentado, que sufrió una modificación en 10 centímetros más. Por eso es que podía entregar una distancia entre ejes mejor o más cómoda, ¿no?, para los ocupantes, de 2 metros 33, 5. Los motores todos eran japoneses. Venía, por ejemplo, una versión, la versión T, que era una versión 1.4 litros o 1407 centímetros cúbicos. Tenía, era el I4, que esta versión venía con 8 válvulas, un solo árbol de levas a la culata, o HB, con carburador. La mayoría de los vehículos en esa época todavía tenían carburador, no eran inyectados, y tenía 86 caballos, o lo que es el equivalente a 63 kilowatts. La otra versión era la TD,
también con motor 1.4 de 1400 centímetros, de 1407 centímetros cúbicos, el I4 también de 8 válvulas. Este también era un árbol de levas a la culata con carburador, pero ya con mayor caballaje, 90 caballos. La versión TB también en la misma cilindrada, 1407, y 8 válvulas ya, pero era una versión también con un árbol simple OHB o Twin Can. Ya era una versión ya diferenciada, pero también con carburador. Luego apareció la versión 2T, que en este caso era ya con un motor 1.6 litros o 1588 centímetros cúbicos exactamente. 8 válvulas, un árbol de levas a la culata, también con carburador y solo 75 caballos. La versión 2TB, también 1.6 de 8 válvulas, Twin Can con carburador. La versión 2TG, igual la misma cilindrada, motor 1.6, también igual 8 válvulas, pero aquí cambia. Aquí se modifica a DOHC. Aquí es donde Toyota introduce una modificación muy importante para ponerle doble árbol de levas a la culata. Y el vehículo ya mantiene el Twin Can también carburado y sube su potencia a 115 caballos. Luego hay otra versión, la 3K, que se desarrolló con motor 1166 centímetros cúbicos o 1.2 litros. Es el I4 con 8 válvulas, pero esta versión era el OHB o un árbol de levas a la culata con carburador y apenas 55 caballos de potencia. El 3KD ya es la versión con motor 1.2, 1166 centímetros cúbicos, también 8 válvulas, un árbol de levas con carburador y 73 caballos. El 3KB igual con 1.2 litros de 8 válvulas, Twin Can, 77 caballos. Se desarrollaba con un chasis para el mercado japonés, el chasis JPN. El KE20, también con motor 1166 centímetros cúbicos, fue un sedán de 2 puertas y también hubo otra versión de 4 puertas. Una versión estándar, el DX, y una versión más completa, el HI o el DX. Luego la versión KE25, que también tenía 1166 centímetros cúbicos, pero ya fue una carrocería coupé, la hardtop, y fue considerado como el modelo DX. Para la versión HI, el DX, había una versión SL, una versión ya digamos la HI, que era un poco más completa, y la versión TE25 ya va migrando igual que el T20 a motor 1407 centímetros, también con carrocería hardtop coupé en los modelos DX, en el HI DX, el SL y el SR. Para la versión KE26 igual se mantiene con 1166 centímetros cúbicos, pero ya es una carrocería tipo Station Wagon, o sea, es una wagon de 3 puertas y de 5 puertas, ¿no? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, otra versión más, que es la conocida como la versión Levin o Trueno, que es con Twin Can y fabricada con motor 1588 centímetros cúbicos, también con carrocería hardtop coupé. La tercera generación ya tiene varias series, incluye la 30, la 40, la 50 y la 60. Arrancó en abril del 74, ya este vehículo se estilizó un poco más para llevarlo a hacer un modelo más redondeado, un poco más grande, algo más pesado, pero también más veloz. En esta gama se adicionó un 2 puertas liftback y se le dio el código E30
y a los Sprinter se le dio el código E40. Para marzo de 1976, la mayoría de todos sus vehículos de Toyota Corolla L30 se sustituyeron o fueron sustituidos por el E50 y los modelos E40 se sustituyeron por los modelos E60. La longitud era 3,99 metros, casi similar a las versiones anteriores, a la versión anterior, de ancho 1,57, de alto 1,375 y la distancia entre ejes 2,37 metros. La cuarta generación, que es la serie 70, arrancó en 1980 y llegó a 1984. Aquí sufrió un cambio en la parte delantera, como la mayoría de los fabricantes la conocen como la parte de la parrilla, en los faros y las luces. El Sprinter utilizó un diseño algo diferente. Se hizo un cambio en las líneas exteriores. Los nuevos motores 3A y 4A SOHC, es decir, un árbol de leas a la culata simple, se añadió a esta gama. Este fue el último modelo que utilizó el Hikkan K y la serie T de motores con tracción trasera. Fíjense que aquí la mayoría de los vehículos todavía tenían tracción trasera. Ya con el correr de los tiempos o con el correr de los años pasaron a tracción delantera, que es los vehículos que vemos en la actualidad. Ya ni siquiera los vehículos de competición se fabrican con tracción trasera para hacerlos más livianos. Entonces, las versiones familiares y las furgonetas se ofrecieron hasta finales del año 1987. La mayor parte de la cuarta generación se sustituyó en el año 84 aproximadamente. Aquí ya fue un poco más largo, 4,05 metros, de ancho 1,61 metros y de alto 1,38,5 metros. Ya la distancia entre ejes avanza hacia 2,40 metros para brindar una mayor comodidad. Voy a regresar en el siguiente segmento, amigos, para seguir hablando de las siguientes generaciones de este emblemático Toyota Corolla, que se ha convertido en el vehículo más vendido en el mundo y que nadie ha podido todavía superar a esta versión del fabricante japonés Toyota. Suscríbanse a nuestro canal de video porque vamos a seguir hablando de vehículos siempre para que ustedes tengan una mayor información cada vez que vayan al mercado automotriz. Regreso en el siguiente segmento. Carros OK en la radio. Llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choque ni siniestros y sin problemas legales. No faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Seguimos hablando en Carros OK en la radio del mítico Toyota Corolla, que ha atravesado por 12 generaciones desde que se fabricó en 1966. Ya había comentado de las primeras generaciones, desde la primera hasta la cuarta generación, que ha ido evolucionando, no solo en tamaño, sino también en estética, lo cual ha cambiado también incluso en la parte de la potencia. Ya se hace mucho más grande, más espacioso y permite una mayor comodidad. Todos con versiones traseras. La versión de la quinta generación, conocido como la serie 80, también apareció bajo el emblema de Toyota Corolla. En Estados Unidos se fabricó como Chevrolet Nova 5, una generación que se fabricó entre 1985 y 1985
y 1988. La planta de automóviles se encontraba en California, específicamente en Fremont, que se desarrolló o era de manera conjunta y se desarrolló de manera conjunta con General Motors. General Motors y Toyota prácticamente como que se asociaron, y esta planta se inauguró en 1984 y se cerró en el 2010. El Toyota Corolla también apareció con el emblema del Sprinter. Para gente que de repente tiene Sprinter, ese es el Toyota Corolla. La quinta generación es considerada la más popular. Esta generación es, digamos, la que llegó a fabricar algo de 3.300.000 vehículos. Este modelo, a partir de 1983, fue el que evolucionó para ir hacia una versión con tracción delantera, con excepción de los modelos AE85 y AE86, que dicho sea de paso, el AE86 va a competir este domingo en Ecuador. Hay un piloto invidente peruano que les recomiendo revisen nuestro canal de videos. Le he hecho una entrevista, va a estar ya colgada la entrevista sábado 10 a las 8 de la noche, 9 debe estar esta entrevista ya colgada en nuestro sitio web y en el canal de videos en YouTube para que la revisen, y es algo sorprendente. No me imagino ustedes de repente tampoco conducir sin ver, es casi imposible, pero en Perú hacemos de todo, así que el conducir sin ver no es algo imposible, ya lo hace un piloto peruano, así que los invito a que revisen ese video. Bien, entonces el AE86 es una versión también conocida como Corolla Levin o el Sprinter Trueno. Aquí hay dos versiones, el SR5 y el GTS, que se fabricó para Estados Unidos y que continuaron con la plataforma de tracción trasera y también con el liftback de 3 puertas o el modelo E72. Había una de 3 puertas tipo van, la E70, y una versión de 5 puertas, el E70, de la generación anterior que se siguió produciendo. Este modelo se fabricó entre 1983 y 1987. Fíjese, por ejemplo, que este modelo se lanzó en 1986 en Venezuela, cuando Venezuela todavía se encontraba económicamente bien. Ahora Venezuela está destruido por completo. El fabricante se retiró más o menos hace unos 4 años, creo, 6 o 5 años atrás. Y yo entrevisté al presidente de Toyota que venía de Venezuela. También lo pueden encontrar en un video que le hice al presidente de Toyota. A este modelo que se fabricó en Venezuela se le conoció como Toyota Corolla Ávila. Las dimensiones de este vehículo ya el japonés tenía 4 metros 13,5, el norteamericano 4 metros 25,5 y de ancho 1 metro 63,5, la altura 1 metro 32,8 y la distancia entre ejes 2 metros 34. Para la sexta generación o serie 90, fabricada entre 1988 y 1992, el modelo se hizo más redondeado y aerodinámico, a diferencia de las anteriores versiones. Tuvo muy buena aceptación en diferentes países porque se fabricó en versiones sedán, coupé y en station wagon. El station wagon en realidad la desactualizaron, ¿no? Es una muy buena versión de vehículo que la mayoría de gente acá en Perú, por ejemplo, la sigue comprando en versiones de timón cambiado, que no lo recomendamos en Carros OK.
En diferentes países del mundo también llegó en versión de timones cambiados. No lo recomendamos porque a pesar de que es buena marca y que es buen modelo, hay muchas discrepancias respecto a la forma como se trabaja desde planta y luego cuando se hace el cambio de volante. Creo que en algún momento he tocado ese programa. No, aquí habían versiones incluso de las versiones que acabo de mencionar, Sedan, Coupe y Station, en 4WD, o sea, all-wheel drive, con motores 1.3, four-wheel drive, perdón, motores 1.3, 1.5 y 1.6. La calidad de sus materiales era buenísima. Una versión turbo, el GTE Turbo, que solamente fue versiones limitadas que salieron al mercado. Se fabricaron con motores 4A, el FE con motor con cilindrada 1587, y de ahí salieron pues el Toyota Sprinter, el Levin, el Carib, el Starlet. Se comercializó una versión XL en diésel con un motor casi de 1800 centímetros cúbicos, exactamente 1766, y se fabricó solo en Japón y destacó porque tuvo un excelente desempeño. Se fabricó entre 1987 y 1992. Sus dimensiones en largo 4 metros 22, ancho 1 metro 66,5, alto 1 metro 36. Pesaba 930 kilos y el espacio en la maletera era de 440 litros. La relación peso-potencia era de 11,3. Venía con frenos delanteros ventilados y traseros con tambores, como comentaba hace un momento. Y la suspensión delantera era independiente con MacPherson y la trasera también independiente con transversales. También esto tenía esta versión suspensión trasera era igual de independiente que la otra. Luego, la séptima generación, la serie 100, fabricada en 1993 y 1997, la verdad no tuvo tanto éxito como alcanzó la versión anterior, porque se modificó no solamente la estructura, sino también el chasis, y se lo hizo menos resistente en comparación con la generación del Corolla anterior, lo que determinó que no tuviera una muy buena aceptación respecto a las generaciones anteriores. Tuvo una carrocería más redondeada y tuvo diferentes motorizaciones, por ejemplo el 12 en 1.3 de 4 cilindros, un árbol de levas a la culata, 73 caballos, 12 válvulas, el 4E FE, también 1.3, pero motor 1.3, 1331 centímetros cúbicos, 4 cilindros, también doble árbol de levas, pero este ya cambió a 16 válvulas, 100 caballos. El 5E FE, conversión de motor 1497, 1.5 litros de 4 cilindros, doble árbol de levas a la culata, también 16 válvulas, subió a 105 caballos. El 5A FE, igual 1.5 litros, 4 cilindros, 16 válvulas, doble árbol de levas, también 105 caballos. El 4A FE, motor 1.6 de 4 cilindros, también 16 válvulas, pero levanta el caballaje hasta 115. Se mantiene con doble árbol de levas. El 4AGE, 1.6, ya le pusieron 20 válvulas, 4 cilindros, 20 válvulas, claro. 4 cilindros, doble árbol de levas a la culata y ya nació el BBT en sistema de inyección y 160, 158 caballos de potencia. El 4A GZE también de 1.6, 4 cilindros, fue un sobrealimentado de 16 válvulas y 170 caballos. El 2C o 2.0 litros diésel
tuvo 72 caballos de potencia, un solo árbol de levas a la culata y 4 cilindros. El 13E con motor 2.2 diésel se fabricó en 4 cilindros y un solo árbol de levas a la culata, 79 caballos. Y luego en esta generación ya, como repito, inicia la inyección electrónica inventada por Toyota para todos sus motores, sobre todo en el 5A FE. En América se comercializó desde 1991 hasta 1998. Se fabricó en Japón, en Estados Unidos, en Canadá y en Venezuela. En Bolivia y en Canadá fue el vehículo más vendido en su segmento. Voy a regresar para tocar las generaciones siguientes, octava, novena, décima, undécima y duodécima. Pero creo que de repente hablo rápidamente de la octava generación, que fue la serie 110, fabricada en 1998 hasta el año 2000. Aquí este modelo le dio fin al Sprinter. El Corolla presentó un cambio fundamental en su diseño. Trató de eliminar el motor convencional e introdujo los motores BBTI, que son las versiones de apertura de válvula variable, ya con un sistema inteligente en la inyección. Se fabricó en versiones de sedán y en station wagon y se comercializó con el código W724 en línea desde 1991 hasta el año 1999. Las motorizaciones fueron de 1800 centímetros cúbicos para el 1ZZFE de 16 válvulas, doble árbol de levas a la culata EFI, el 4A, el GE o GE 1.6, 20 válvulas, también doble árbol, 165 caballos, el 4AFE 1.6, también 16 válvulas, 115 caballos, el 5AFE de 1.6 litros, 1.5 litros de 16 válvulas, este tenía 100 caballos, el 7AFE 1.8 litros de 120 caballos, igual 16 válvulas, el 4E FE 1.3 litros de 16 válvulas, 88 caballos, el 13E motor 2.2 litros, 2184 caballos, diésel con inyección electrónica de combustible, 79 caballos, el 2C 3 de 2 litros, también diésel, de 73 caballos, y el 7AJ en 1800 centímetros cúbicos. En América se fabricó en Argentina, que se importaba de Japón por importadores particulares y por Toyota Argentina. También en Bolivia se importó de Japón con luces redondas por Toyota Bolivia y los Estados Unidos por particulares. En Norteamérica se fabricó en Estados Unidos y en Canadá con motor gasolinero. Y en México no se comercializó. En Centroamérica se importó de Japón. En Venezuela es el fabricado venezolano para Ecuador, Colombia y para el mismo país. En Uruguay se importó de Japón en todas sus versiones desde el 98 hasta el 2002. Y en Brasil con motor 7J se fabricó también en Brasil. Bien amigos, regreso en el siguiente segmento. Carros OK en la radio llega para asesorarte en la compra, venta, tasación y valorización de vehículos, para ayudarte a elegir la marca y modelo de vehículo que se deprecie menos al vender, porque ofrecemos vehículos seleccionados sin choques ni siniestros y sin problemas legales. Nos faltan vehículos para vender. Vende el tuyo en www.carrosok.com. Rápido, fácil, 100% seguro. Esto y más en Carros OK en la radio. Contáctanos en el WhatsApp 998 24 39 23 o por cualquiera de nuestras redes sociales y en la renovada tienda de nuestro sitio web www.carrosok.com. Autoridad Automotriz. Bien amigos, regresamos con Carros OK en la radio. Ya hemos hablado del nacimiento del Toyota Corolla, el vehículo más vendido en el mundo. Hemos hablado en los anteriores segmentos
de las generaciones primera a la cuarta, luego de la quinta a la octava. Ahora, la novena generación o serie 120 apareció desde el año 2003 al 2018. Sin embargo, esta se presentó en noviembre del año 2000 y ya el diseño se acopló prácticamente a un nuevo siglo donde cambia totalmente y incluso los motores. Los motores fueron los 1ZF para el mercado norteamericano y el motor 3ZZFE 1.6. El otro era 1.8 para los mercados de América del Sur y para Europa. El modelo japonés y sudamericano tuvo prácticamente una duración más corta y un diseño más sencillo, con interiores más básicos. Fíjense ustedes aquí la diferencia que hace la automotriz japonesa y que eso se traduce en lo que comentaba en el primer segmento. Una configuración básicamente más pobre, no solamente en la parte estética, sino en equipamiento, incluso en seguridad. Y esto obedecería pues al hecho de repente de los ingresos que tiene cada región y que seguramente al costar un poco más, ellos asumían que no lo podían comprar probablemente, ¿no? Mientras que en Norteamérica el modelo tenía mucho más lujo y era mucho más grande, incluso con motores mayores, de mayor cilindrada. Aquí, por ejemplo, en la prueba que le hizo una empresa que verifica los choques en Europa, ya le dio 5 estrellas a este Toyota Corolla en el año 2007 por la seguridad buena para el adulto, donde alcanzó 34 puntos, para el infantil 39 y para peatones 23. En América, Bolivia lo siguió importando de Japón por Toyota Bolivia y los Estados Unidos por particulares. Perdón. En Chile, desde el 2002 al 2004 se importó el modelo japonés y entre el 2004 y 2008 el modelo estadounidense fabricado en Brasil, con las dos opciones de motores, el 3ZZ FE 1.6 y el 1ZZ FE 1.8. Aquí ambos venían con el BBTI y de 6 velocidades, pero ya había una reducción en la calidad, en el tipo de la calidad y la duración, ¿no? Si se compara, por ejemplo, con el modelo japonés y el brasilero. En Venezuela se fabricó para Ecuador, Colombia y también para ese mercado. En el Mercosur se fabricó para Brasil, Argentina, para Paraguay y para Uruguay. En Norteamérica se fabricó en Estados Unidos y Canadá para Canadá, Estados Unidos y México, es decir, para el tratado libre del CAN. En Centroamérica, entre el 2002 y el 2004, se importó de Japón y desde el año 2004 y el 2008 se importó de Brasil. La 10ª generación o serie 140, 150, que arrancaron en el 2009 y el 2012, se presentó en Estados Unidos algo más retrasado de lanzamiento que se hizo en otros países, tanto como para el mercado japonés. Dejó de llamarse Toyota Corolla como tal y asumió el nombre de Corolla Axio, que es más pequeño de acuerdo a la ley japonesas. En Norteamérica mantuvo el nombre de Toyota Corolla, pero ya como Fielder. En Norteamérica, Chile y Europa es considerado como un vehículo sedán. Acá incluye el motor 1.ZR FE, dual BBTI. Fíjense acá la variación del BBTI, el sistema de inyección
de apertura variable de válvulas, que lo voy a tocar en algún momento de manera específica para que sepan ustedes qué es este BBTI. Este 1.6 litros, 121 caballos y con interiores más sencillos que la versión japonesa. En América, en Chile se importaba de Brasil entre el 2008 y el 10 y de Japón entre el 2010 y el 14 con motores 1ZR FE en 5 versiones. Aquí hay mucha gente que de repente se acuerda del Corolla, el XLI mecánico, el XLI mecánico con aire acondicionado y el GLI mecánico, luego el GLI automático y el LEI automático también, ya con 6 velocidades en todas sus versiones mecánicas y con tablero Optitron a partir de la versión GLI. Para el Mercosur se fabricó en Brasil, Argentina y se exportó una versión básica del Corolla CE que llegó a México. Se fabricó en Venezuela en la planta de Cumaná para su mercado y desde ahí se exportó hasta Colombia. En Uruguay se importó de Japón en todas sus versiones, en motores 1.6 y motores 1.8 gasolineros y 2.0 en diésel. Se comercializaron muy pocas unidades aquí que se fabricaron en Brasil por la baja calidad que ya se mostraba para el modelo brasilero y el japonés. En Norteamérica se fabricó en Canadá, para Canadá, Estados Unidos y México, y en el 2011 fue rediseñado. En la parte delantera ya cambiaron las luces delanteras y la maletera también se modificó para el mercado norteamericano. En Centroamérica se importó desde Japón. En México se comercializó en versiones LE, XLE y RS. Y en el 2008 se importó el Corolla CE que se fabricaba en Brasil y que se reemplazó por el modelo canadiense. Aquí hizo una introducción muy importante, freno de disco para las 4 ruedas, pero para la versión mexicana. Para Perú, todavía esa versión venía con, me parece, todavía con freno de disco adelante, ¿no? Es la diferencia que, por ejemplo, hay entre los vehículos que se comercializaban en Estados Unidos y en Canadá, que usaban discos y tambores, como son los que se comercializaban en Perú. Repito, en Bolivia se comercializaba la versión fabricada en Japón, también por importadores independientes que comercializaban las unidades fabricadas en Canadá, en Estados Unidos y en Japón. La 11ª generación, que son las versiones E160 y E170, aparecieron en el 2013 hasta el 2019. Aquí también tuvo Toyota 2 versiones alternativas que diferían en cuanto a diseño. Estas 2 generaciones de Corolla tenían, por ejemplo, las nomenclaturas, repito, E160 y la E170. Se desarrollaron para satisfacer la demanda de mercados algo más exigentes. La E160 llegaba al japonés y la E170 al mercado de América. La primera versión de esta 11ª generación, que es la 160, arrancó su venta en Japón en mayo del 2013, igual que la generación anterior. Tanto la versión sedán como la versión rural, como la conocían con nombres particulares, se conoció como el Toyota Corolla Axio, mientras que la versión rural se conocía como el Toyota Corolla Fielder o Fielder. Se producían en la Central Motors, una filial de Toyota en Japón, en la prefectura de Miyagi. Las características de este 160 era que tenía una plataforma B de Toyota, lo que permitía incorporar carrocerías de dimensiones más pequeñas como la del Toyota Yaris. Esto le generó un mejor desempeño y maniobrabilidad y
le permitió acceder a lugares más complicados, más difíciles de ingresar. El Axio 160 se fabricó con opciones de motores de 4 cilindros, el uno FRE, F de E de 1.3 litros y el otro el 1 NZFE de 1.5 litros, con tracción delantera y tracción total, y dos tipos de transmisión de 5 velocidades y con una caja automática, ya la CVT. Aquí Toyota introduce la CVT, que es un cambio muy importante, ¿no? Pero es una versión estándar ya prácticamente para todos sus vehículos, tanto para la versión 1.3 como para la versión 1.5 de tracción total. En el Toyota Fielder, el E160 tuvo dos motorizaciones, el 1ZZ FE 1.5 litros y el 2ZR FA E de 1.8 litros, combinado con una caja automática CVT. Esta versión de 1.5 litros venía con tracción delantera y también tracción total, y la de 8 litros solo en tracción delantera. Aquí se le adicionó un nuevo motor, el 2NRFKE, con tecnología BBTI-E, que ya se modificó y que se estrenó en el año 2015. Aquí Toyota, por ejemplo, introdujo las versiones híbridas del Toyota Corolla Axio y la camioneta, la Toyota Corolla Fielder, para el mercado japonés en el 2013, específicamente en agosto. Estos vehículos tenían un motor híbrido de 1.5 litros, similares al Toyota Prius, con eficiencia de motor de 3 litros, 3.03. Y Toyota buscaba vender 1.000 unidades de este Toyota Corolla híbrido, el Toyota Corolla Axio, y 1.500 del Toyota Corolla Fielder. Bien, acá tenemos varias versiones que en realidad han avanzado, ¿no? Y la última generación que tiene el Toyota es la serie E210, que es la versión actual que arranca de 2019. Ya tiene una versión hatchback, una carrocería que se presentó en marzo del 2018 y que se lanzó en el Salón del Automóvil de Ginebra, conocida como el Auris. Esta versión de fabricación norteamericana se presentó el 28 de marzo del 2018 en el Salón Internacional de Nueva York. El hatchback se lanzó en Japón en junio del 2018 como el Corolla Sport, que salió a la venta en Estados Unidos a partir de la mitad del año del 2018. Se lanzó también en Australia a partir de agosto del 18, y para el mercado europeo se empezó a comercializar en el año 2019. Las ventas arrancaron en el Reino Unido en febrero del 19 y en toda Europa en marzo del 19. Para el 2022, Toyota lanzó una actualización que es la que suma al equipamiento de todas sus versiones. Ya una versión Station Wagon en esta 12ª generación del Toyota Corolla, conocida como Toyota Corolla Touring Sport, presentada en el Automóvil de París del 2018. Una versión sedán también y una versión, la SUV, y otra versión Cross, la versión SUV conocida como la Corolla Cross, presentada en Tailandia en julio del 2020. Fabricada también en Tailandia, en Taiwán y en Brasil, exclusivamente para los mercados de América Latina y del sudeste asiático. Suscríbanse, amigos, a nuestro canal de videos. Regreso con ustedes la siguiente semana para seguir hablando de más vehículos en Carros OK en la radio.